revistas como esta, que han hecho la lámpara de Pueblo Libre, he visto aparecer en muchos momentos, de Juventudes, en mi base, en el Unión Metropolitana, en el Comando Universitario, en el Comando Nacional de Juventudes de, ¿cómo se llamaba? Yure, ¿no es cierto? Cuando he sido secretario nacional, ¿no es cierto? Hasta ahora aparece todavía en Tripos, en internet, ¿no es cierto?, colgado en ese servidor algunas de los boletines, ¿no es cierto?, que sacaba con Miguel Castilla, ¿no? Y luego ir dando ese enfoque de identidad al distrito de Pueblo Libre, que lo está perdiendo un poco. Pueblo Libre era un distrito que tenía su identidad no solo la histórica del barrio principal, ¿no es cierto?, que vive desde la época de los inicios, fines del virreinato y comienzo de la República, sino de sus urbanizaciones mesocráticas, urbanizaciones de viviendas relativamente pequeñas, ¿no es cierto?, con jardincito, con sus árboles, con retiros, ¿no es cierto?, y que se ha ido perdiendo porque ahora se demuele todo para hacer condominio. Muchos pusimos de eso en la campaña, sobre la necesidad de darle la identidad al limeño y obviamente la identidad a su barrio, ¿no es cierto?, y no vernos ajenos a la cuestión. Incluso lo conversé aquí en una reunión que tuvimos en una de las casas al costado, que era necesario dar eso. Porque a veces hacemos de la candidatura solamente un rosario de obras. Y como se ha dicho aquí, a veces las soluciones técnicas o el academicismo no es lo único, ¿no es cierto? Hay que basarlo en valores. Y los valores es eso, el valor es la cosa que uno tiene hacia adentro, que lo lleva a realizar esas obras, a hacer esos programas, a aplicar la técnica. Una técnica que no tiene un espíritu, una doctrina, un planteamiento, no sirve. Entonces pueden haber obras similares que la harían un partido u otro, un candidato u otro, pero en Acción Popular tenemos que hacerlo con una determinada vocación, con una óptica, con un sentimiento. Y la gente debe identificarnos. Ese es el asunto de la identidad partidaria. Yo creo que hoy todavía se puede, sobre todo ya un poco los mayores, los jóvenes todavía no notan esa diferencia. Cuando alguien escucha hablar a un aprista, dice este es aprista. Cuando alguien escucha hablar a un izquierdista, este es izquierdista. A un PPCista, este es social cristiano, este es una Acción Popular. Lo identifican, y si le preguntan al común de la gente, algo recuerdan de la historia, ¿no es cierto?, qué hizo el APRA, qué hizo Acción Popular, cosa que no se da con los nuevos partidos, con Podemos, Vamos Perú, ¿no es cierto?, ni siquiera con Somos Perú, que recuerda a Carlos Andrade, ¿no?, como una decisión del PPC. No hay identidad, hay 20 y tantos partidos, ¿qué son? Nombres, rótulos, inscritos con derecho a candidatos, pero sin ninguna identidad. Entonces, cuando hablaban eso de abrir el partido, sí hay que abrir el partido, pero sin perder la identidad. Yo no puedo traer a alguien al partido para que haga la campaña como mejor le parezca, ¿no es cierto?, con sus grandes conocimientos académicos y trayendo los valores inspirados en otras realidades, ¿no?, que no son las partidarias. Entonces tiene que haber continuidad. Si yo ingreso a un partido, tengo que hacer continuidad del partido. Yo no voy a pedir ingresar a la Iglesia Católica, bautizar a mi hijo para que quiera transformar todo y desnaturalizar completamente, ¿no es cierto? Tiene libertad, tiene libre albedrío, pero caramba, si es católico, tiene una tradición que comienza con el nacimiento de Cristo, ¿no es cierto?, ¿no? Y hay todo el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, ¿no es cierto?, Hechos de los Apóstoles, luego los concilios, hay la Iglesia Católica. Entonces yo tengo una idea, no va a empezar de nada, no va con sus propias ideas a inventar. Igual en Acción Popular tiene uno que venir a construir sobre lo que encuentra, sobre los cimientos. Alguna vez hice la analogía, recordando a Belaúnde, que decía que en el Perú las construcciones se hacen siempre sobre cimientos. Hay huaca sobre huaca, y sobre huaca hay templos cristianos, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces uno va construyendo, uno dice, Lima, fundada por los españoles, eso es falso. Lima existía, claro, no se llamaba Lima, se llamaba Rima, como una cosa por decir, acá era el río, que era el valle, ¿no es cierto?, del Rima, o de los tres valles, porque era el Rímac, el Urín y el Chillón, pero estaban densamente poblados. Acá Pueblo Libre era una de las zonas más pobladas. Sus huacas son el reflejo de que estaba poblado. Había canales, acá todavía subsisten muchos de los canales que usan para el riego de las zonas de las ceras verdes, que eran canales preincas, que daban riego a una gran cantidad de tierras de cultivos para sostener una población importante, que era la que prestaba sus servicios religiosos en esas huacas ceremoniales, y que había una serie de almacenes, puquios para tener agua y graneros, ¿no es cierto? Y también la pesca, que se podía encontrar con todos los conchales que hay, que era muy fuerte la pesca que se realizaba en toda esta ahora Costa Verde, ¿no es cierto?, pero que era fundamentalmente para alimentar una densa población. Pero el Lima es milenario, y también hablábamos nosotros cuando iniciamos la campaña interna de que había que recordar esos 4.000 años de historia de Lima, que comienza con la Huaca Paraíso de San Martín, que es la más antigua, ¿no es cierto?,
y pasa por todas las expresiones, como las que hay aquí en Maranga, como las que hay en Pachacamac, ¿no es cierto?, de superposición. Porque acá ustedes, cuando les explican, hay huacas de una época y después de otra cultura, ¿no es cierto?, y finalmente la dominación inca, y después la coexistencia con la dominación española de todavía algunas manifestaciones culturales propias. Eso hay que recordar, y hacer que la gente sienta que es una ciudad con historia. No es una ciudad creada de la nada, no es como Brasilia, que fue creada y diseñada como ciudad recién a mediados del siglo pasado. Acá Lima es una ciudad que viene de atrás y que tiene identidad, aunque sea cosmopolita. Y Pueblo Libre es igual. Tiene todas las épocas y tiene que recordarse de esa manera. Hay que escribir algunas notas, por lo menos, y hacer que permanentemente haya dinamismo. A mí ya me han otorgado, creo, una entrevista muy extensa para la revista. Hay que procurar otras voces, ¿no es cierto?, y otras posiciones. Y acá se ha tocado un tema de la apertura del partido que me obliga a mí a transmitir lo que me dijo Fernando Belaúnde sobre esto. Yo fui a la casa de Fernando Belaúnde la víspera de mi juramentación como secretario general nacional en el año 2002. Y tuvimos la suerte de ser la última vez que hablamos con él, porque 4 días después de nuestra juramentación, por el 20 y tantos de mayo, vino el derrame, ¿no es cierto?, que ya lo tuvo. Enfermo esas 12 semanas hasta el 4 de junio que fallece, ¿no es cierto? Entonces, fue una reunión muy íntima, muy particular, y yo aproveché, sabiendo después que me dijo que no iba a poder ir pues, a la ceremonia, pero me deseaba todo el éxito. Le pregunté pues, cómo esperaba que el partido fuera futuro, o sea, si veía el partido de acá dentro de 50 años más, porque estamos hablando de que estábamos por haber cumplido los 50 años. Y él me lo dijo muy convencido de que sí, que el partido iba a vivir 50 años más, y que eso estábamos nosotros, pues encargados de tener que llevar ese camino, y con Paniagua, mucho insistía con Paniagua, ustedes deben darle el respaldo a Paniagua, estaba convencido de que Paniagua iba a durar los 40 años más, ¿no es cierto? La pena fue que Paniagua pues, falleció 4 años después que Belaúnde. Y él me contestó de que el mundo cambia, por tanto, las ideas van cambiando, la gente va cambiando, ¿no es cierto? Y el partido tiene que abrirse a esos nuevos planteamientos, a nuevas personas, a nuevas formas de solucionar lo que se iba presentando en la realidad, porque no podemos pretender dar la misma solución hoy día a la que se tuvo que dar hace 50 años, ni pretendemos que la solución de hoy sea la que habrá que mantener dentro de 50. Lo que hay son principios, hay ordenamiento. Y me dijo de que el partido tenía que estar abierto, y repitió la palabra abierto, que es lo que decía, abierto a todos los que tienen buenas intenciones en el país, pero cerrado a 2 cosas, al odio y a la corrupción. Ahí me quedó claro, ¿no? El odio que ha generado toda esta violencia, ¿no es cierto?, política, ese enfrentamiento, esos rencores, ¿no es cierto?, incapacidad de actuar con la ley de hermandad que tiene el Partido Sanada y que puede creer en la violencia como parte de la historia, puede ser la acción popular, que propone al revés, la solidaridad, la ayuda mutua, ¿no es cierto?, la ley de hermandad. Entonces, erradicar cualquier eso. Y lo segundo que dijo es la corrupción, que es lo que ha perdido el norte del país y ha llevado al hundimiento y a la desconfianza en la democracia, porque no puede ser uno democrático tolerando corrupción, porque la cual atenta contra la democracia. Lo decía también la campaña. Hoy en día, el gran rival no son los apristas, comunistas, social cristianos, hoy son los clientelistas, ¿no es cierto?, mercantilistas, aquellos que ven el llegar al Estado como una forma de aumentar su poder económico para poder a su vez sobornar al elector con regalos, con dádivas, con empleos, con asistencialismo, para que luego voten por él y tener más poder político, que a su vez le permita tener más poder económico, en la popular frase de plata como cancha, ¿no? Entonces, para eso quiere la política. Entonces, quien quiere hacerse rico no debe entrar a la política. Ya lo ha dicho el Papa Francisco, ¿no?, que se alejen de la política, también de la religión, dijo, ¿no?, que se vayan a hacer sus negocios solo, porque Belaúnde lo repetía, para interesarse en las causas públicas hay que dejarlas privadas, esto porque uno puede estar en la mente al mismo tiempo de cómo hacer negocio para su empresa y cómo estar gobernando. Entonces hay que desconectar el chico. Es un sacrificio, sí, es un sacrificio, y no todos lo van a dar. El sujeto decía, ¿no es cierto?, que más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico llegue al río Rosero. ¿Por qué? Porque demuestra la dificultad que significa de que la ambición del poder económico conduzca con una religiosidad adecuada, y el poder político igual. Entonces hay que saber eso, que uno tiene que definir un momento de su vida, no todos son aptos para ser políticos, el político tiene que tener cierta vocación altruista, de desprendimiento, ¿no es cierto?, de saber sacrificar comodidades económicas, si no vamos a estar como Maduro yéndonos a Trujillo a comer las mejores costillas, ¿no es cierto?, mientras en su país de Estados Unidos significa que no tiene pues ningún criterio, ningún tino, ¿no es cierto?,
Hay cosas que hay que ya hacerlas por escrúpulo, ¿no es cierto? O sea, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Entonces, me dijo eso, el odio y la corrupción. Yo creo que es lo que debo mantener. Hay que entender que la gente que llega al partido no puede entrar ni porque quiere obtener venganza de alguien o luchar, esos que odian, que los ricos, no sé, los que tenemos que defender a los pobres, esos que entran al conflicto, ese no puede entrar en el partido. Esos que buscan otra agrupación, porque si están muy beligerosos, no es el ánimo del partido, somos muy pacifistas en eso, no tenemos esa actitud conflictiva. Y aquellos que vienen con la idea de, bueno, y hoy día también vienen a veces, como le dice el candidato, esa apertura, que es, ¿cuánta plata tienes, no es cierto? ¿No? ¿O qué propuestas puedes tener? Eso no es, pues, apertura, eso es que estamos vendiéndonos, ¿no es cierto? ¿No? Es como cuando tú vienes a enamorar a una chica, lo primero que le pregunto es: ¿en qué trabaja tu papá? ¿Tiene casa? ¿Tiene propiedad? Pues, creo que no te da ni siquiera una segunda cita, ¿no es cierto? Porque es evidente que tú no estás interesado en ella, pues por lo menos dile: está bonita, me gusta cómo habla, tu personalidad, lo que estás estudiando, ¿no es cierto? Pero no le comienzas a hablar del dinero. Pero acá somos así de descarados. Aparecen, como dicen, justo para la candidatura y le preguntan: ¿cómo? ¿Cuánto hay? ¿Sí? 20.000, 30.000, porque una campaña cuesta, ¿no? Entonces hay que poner, ¿no es cierto? Y uno coge sus regiones, como no, tiene que no puede ser, porque yo necesito para los paneles, pues, necesitan 40.000. Entonces comienza toda una cascada que después va a dar lugar a que obviamente esa gente vaya con un interés de cómo recuperar, de meter a los amigos, a los relacionados, ¿no? Y el partido, nada. Y la gente no es tonta. La gente se da cuenta cuando uno va a dar un discurso y lo siente. Entonces hablo de Acción Popular, hablo de Belaún, de Paniagua, de Historia, y lo estoy sintiendo frente a alguien que lo que va es a vender los cebos de culebra, ¿no es cierto? Se está inventando porque tiene otro interés, ¿verdad? Entonces hay que lograr eso. Entonces esa apertura debe descartar a aquellos que vienen con odio, que vienen la corrupción, y procurar a la gente que viene con la buena voluntad y quiere incorporarse a la causa. Y eso implica obviamente un poco de tiempo, ¿no? Porque esos que enamoran un día y se quieren casar al día siguiente tampoco es muy lógico, ¿no es cierto? Entonces hay que, si va a ser el candidato, tiene que por lo menos vincularse, como le dije yo, a la base, para que ya no lo vean como extraño, ya lo conozcan en la familia, ¿no es cierto? Porque va a ser nuestro candidato, ¿no? Entonces, eso es lo que Belaúnde me dijo hace 16 años, hace 17 años, ¿no es cierto? Yo quiero transmitirlo porque eso es lo que me ha llevado a mí a continuar en el partido. Pero agregó una parte más adicional que yo no lo entendí en ese momento, y me dijo: había que tener cuidado con los traidores. Ay, por si acaso, mucho cuidado con los traidores, porque traiciona una vez, traiciona otra vez. Yo le digo: ¿cómo son esos los traidores? Me dijo: ya usted se va a dar cuenta, ¿sabes? Ya lo van a traicionar y se dará cuenta cómo tiene que cuidar, porque hay en política una cosa que es lamentable, que es la traición permanente. Uno le favorece a alguien para llevarlo a un lugar, ¿no es cierto? Organiza la base, y ya están serruchando en el piso, ¿no es cierto? Porque parece que todo vale. Así es. Todo vale. Entonces no puedo yo llevar al teniente alcalde, alguien que va a estar comenzando mi mandato y va a querer tumbarme para llegar a la alcaldía. Ya pasaba a nuestros candidatos de muchos distritos que les han tumbado. De la propia gente, del propio partido, ¿no es cierto? Y en las dirigencias igual, llega un secretario, un dirigente, ya están buscando cómo sacarlo porque el otro quiere la aspiración. Así es. Entonces, esos que dicen para los que todo vale, ¿no es cierto? ¿No? Para los que todo vale hay que tener mucho cuidado. ¿No? Uno tiene que cuidarse de eso. Y bueno, yo lo he sabido también porque he tenido que, en mi dirigencia, conocer cómo actúa la gente y cómo la ambición a veces se desborda, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que hay que abrirlo, pero hay que abrirlo con esa concepción. Y lo que me gusta es eso, el fortalecimiento de la base. Hay que abrirlo para la base. A mí lo que no me gusta son aquellos que llegan y ya quieren entrar de frente, empezar al comité político, agencia nacional, ellos son máximas autoridades. Hay que hacer carrera. Y no hay que hacer carrera por molestarlo, hay que hacer carrera porque se aprende haciendo carrera, ¿no? Si no ha estado en una obra no puede hacer los planos, porque tiene que conocer un poco cómo se hace la mezcla y el material para poder ser ingeniero constructor, si no, ¿qué cosa va a hacer? Entonces, ¿cómo va a ser político yo si no sé lo que es el volanteo, la asamblea, la reunión de la gente, cómo reclama el vecino? No voy a estar yo pues fungiendo de vocero de un partido si no he conocido un poco. Entonces, nadie dice que tiene que estar toda la vida ahí, pero tienen que hacer pues diferentes escalones y funciones. Yo lo he hecho, yo empecé, como le he dicho, en un distrito como secretario sectorial de juventud y sí estaba en todos los escalones. Y creo que para eso debe promover la revista. La revista debe implicar eso, dar idea institucional, diferenciar lo que es el partido de los otros. Donde yo dije cuando competí con Javier Alba a la presidencia del partido, porque yo fui vicepresidente en el año 2009, en mi campaña dije: prefiero perder
la inscripción a perder la identidad. Porque en esa época estaban con mucho miedo de que si el partido no pasa el 5% pierden la inscripción en el registro y no pueden ser candidatos. Y dije, más me preocupa perder la identidad, porque todos están pensando en hacer alianzas y mi preocupación era una alianza, otra más, nos pierde la identidad, el partido se convierte en uno de los tantos que están ahí sobreviviendo. Prefiero yo, si nos va mal en una campaña, perder inscripción y luego movilizar una base consciente que peleó con su gente, ¿no es cierto?, con sus candidatos para que saquen las firmas y lograr inscribirnos. Si otros han podido inscribir o reescribir, ¿por qué no nosotros? Entonces, los aliento a que sigan ese trabajo, pongan eso sí, cualquier incremento de página a lo que es la orientación de la propuesta hacia afuera, porque el partido tiene que dar propuestas. El partido no solo tiene que llegar al gobierno, muchos creen que lo importante es ganar una elección, no, lo importante es realizar un gobierno, y por eso tengo que tener propuestas. Muchos ganan elecciones y después no saben qué hacer y cogen de cualquier parte, entonces hay que tener eso, porque además en Acción Popular tenemos que ser predecibles. O sea, tiene que haber una predictibilidad, quien vote por nosotros y qué haremos en el gobierno. Nosotros no podemos aparecer como una improvisación, somos un partido tradicional, tienen que esperar algo de nosotros. Y eso hay que ponerlo por documentos, ¿no? Siendo así, creo que esa revista va a tener la finalidad que se le ha permitido, cohesionar la base, darle la imagen del partido hacia afuera para convocar a más gente, y el tiempo. Nadie piensa que la revista va a cumplir 50 años, pero aunque cumple el periodo completo interelectoral, va a ser suficiente para garantizar esa vigencia. Tienen bastante que hacer y yo encantado de acompañarlos en lo que fuera necesario y conveniente, ¿no es cierto? Y bueno, éxitos y sobre todo participación a los jóvenes.